Estamos de vuelta en Mega Noticias y como siempre es un gusto poder saludar a Juan María Naveja para el análisis político correspondiente. Hay muchísimos temas en este inicio de semana, mi querido Juan María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida Magda? Muy buen inicio de semana. Buenas tardes a la audiencia Mega Noticias TVC. Como tú dices, hay mucha tela de dónde cortar. Tú dices, entramos por Estados Unidos, Cienfuegos, la vacuna, la caravana. Hay tema, tú dices, ¿por dónde le entramos, mi querida Magda? A ver, por tema de importancia, Mega Noticias, vamos a entrarle por el tema de la vacuna y de ahí nos vamos con el asunto de Estados Unidos. ¿Cómo ves? Pues me parece muy bien, porque también lo de la vacuna va muy vinculado con Estados Unidos. Imagínate, el equipo de Biden está calculando que para febrero van a tener 500,000 de muertos en los Estados Unidos. Nosotros, decía la doctora Lori Jiménez Fibi, que ya andamos en 350,000, Magda. Mira, creo que ahora ya queda un poquito más claro que es cuestión de Pfizer, la determinación de que no lleguen en las próximas 2 semanas suficientes dosis. Aquí la gran pregunta, Magda, es qué va a pasar con quienes ya fueron vacunados y no sé si habrá suficientes dosis para poder dar la segunda toma, y menos si se les están Eso. aplicando a servidores de la nación, a regidora de Acapulco, a no sé cuántas personas que tienen otro tipo de intereses, cuando tenemos la urgencia, Magda, de que se vacune al personal sanitario, tanto de áreas públicas como privadas, Exacto. Magda. Fíjate que acabas de apuntar un tema fundamental y lo platicamos hace unos momentos con el doctor Javier Tello, mi querido Juan María, te lo comparto. Le decíamos, ¿no? Bueno, a raíz de esta situación de la disminución de vacunas que se planea para mañana, se esperaban cerca de 400,000 y bueno, nos dicen que van a llegar cerca del 50% de esta cantidad, de acuerdo a lo que mencionaba hoy en la conferencia matutina de López Obrador. Sin embargo, aquí lo que Javier Tello apunta me parece que es fundamental. Realmente no tenemos una base de datos abierta que nos permita dar un seguimiento a todas esas personas que han sido inoculadas, ¿no? A todas esas personas que han sido vacunadas, y esto puede ser una problemática grande porque si no se tienen las dosis necesarias, ¿qué va a pasar entonces después? Justo lo que acabas de señalar, ¿no? Con las personas que ya fueron vacunadas con la vacuna de Pfizer, si de pronto no les llega la vacuna a tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Se tendrían que destinar, según lo que nos mencionaba Javier Tello, se tendrían que destinar esas vacunas que van a llegar de Pfizer a las personas que ya fueron vacunadas y poner stand-by entonces al resto de la población. Y mira, el doctor Tello te lo dijo hace más de un mes, Magda, no hay una estrategia, no hay una logística que realmente se respete, ¿no? Frente a todo esto que se está presentando. Es un presidente de la República que está dando los detalles que le correspondería a técnicos de diferentes áreas para poder saber cuál va a ser la estrategia a lo largo del país, y no solamente estar hablando de brigadas y ahorita tontas y a locas, que si se va a empezar con las áreas más alejadas, luego con las áreas urbanas, cuando, Magda, donde están los principales focos de infección en el país es en el Valle de México y en las grandes capitales como Monterrey, que están teniendo este tipo de problemas. El doctor Tello lo precisó. Bueno, a mí me causaba gracia que decía él, desde los algodoncitos hasta las plumas Big se tienen que estar calculando para saber qué va a pasar. Yo te voy a preguntar una cosa, Magda. A ver, se supone, porque dijo hoy López Obrador que no habría problema porque se compran más de otras. ¿Ya pensaron en la cantidad de mexicanos que no van a querer ser inoculados con vacunas chinas o rusas? Porque eso puede suceder, Magda. ¿Por qué van a decir, a ver, por qué a alguien le vas a dar AstraZeneca y a mí me vas a dar una vacuna que en el mundo todavía ni siquiera termina el proceso de la fase 2, 3, todavía está en veremos, y que creo que esto nos va llevando hacia una gran duda de cuál es la estrategia que realmente se está siguiendo? Cuando ayer dice ahora sí, ex jefa de la vacunación en el país, que es por cuestiones personales, por cuestiones de salud, que renunció. Pues mira, permíteme dudarlo, Mike.
Y yo creo que muchas personas especulan en torno a esta situación, sobre todo con el contexto que se tiene, con estas brigadas de vacunación, con la inoculación a los servidores de la nación y demás, pero bueno, y sobre todo ahí lo que llama la atención es el desconocimiento por parte del presidente, ¿no? Que realmente él no estuviera enterado de la renuncia. Ah, caray, cuando se dice que bueno, no se mueve ni una hoja si el presidente no está enterado, ¿no? En fin, déjame irme al otro tema, Juan María, el asunto de Estados Unidos, porque ya sabemos que el miércoles será un día clave en Estados Unidos con la toma de protesta de Joe Biden. Ya comienzan a prepararse incluso pues a fin de prevenir o de estar bien blindados ante las posibles protestas que se puedan llegar a presentar. Pero dime, ¿qué nos espera en este sentido, Juan María? Porque como que cada vez le ponemos más piedritas al saco de la relación bilateral y esas piedritas pues de pronto parecería que se van a convertir más en un peso que en un beneficio para nuestro país con Estados Unidos. Mira, Magda, hay una certeza y una incertidumbre. La certeza es que el gobierno de López Obrador se empeñó en enfrentarse con el gobierno de Joe Biden. Y vamos desde la visita a Washington en julio pasado, incluiríamos la tardanza en la felicitación y esta gota que acaba de derramar el vaso con la difusión de un informe que, como dijo el filósofo de Ciudad Juárez, qué necesidad, ¿verdad? Entonces, esto nos está llevando que la certidumbre es que va a ser muy difícil el arranque en la relación México-Estados Unidos. Yo no sé si en cuestión política la base de López Obrador le dé para estar muy feliz con este choque con el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que a la economía nacional le está haciendo un daño gravísimo porque vienen temas como lo de las energías renovables, como la cuestión laboral que ya se ha anticipado, que son problemáticas del tratado comercial. Y la incertidumbre es Estados Unidos. Realmente hay un momento de tensión permanente en los Estados Unidos. Mira que tener 25,000 efectivos custodiando la capital Washington y a esos 25,000 someterlos a investigación para asegurarse de que no vaya a haber algún infiltrado, como ya se está viendo que lo hubo el pasado 6 de enero, que incluso se está investigando a legisladores que pudiesen haber sido los causantes de este revuelo y que incluso, Magda, hoy está en la gran duda si el mismo presidente Donald Trump está con suficientes elementos para poder ser encausado por lo menos a 6 meses de cárcel por las cuestiones en la forma en que se dio el 6 de enero. De aquí a la toma de protesta, créeme que Estados Unidos está viviendo horas de una incertidumbre permanente. No, bueno, y ahora también no hay que perder de vista qué es lo que puede llegar a suceder con el asunto de la caravana migrante, ¿no? Que es otra de las cosas y las consecuencias que podría llegar a traer el hecho de que logre llegar a la frontera con Estados Unidos. Es que aquí está la gran pregunta, a ver, ¿cómo va a actuar aquí la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano destacado en la frontera sur? ¿Les va a dar vía libre o va a actuar como se ha venido actuando ahora con Donald Trump, quien felicitó constantemente a México porque se convirtió en el tercer país, en funciones de tercer país, aunque no se acepte por parte de Relaciones Exteriores, o cómo se va a actuar? Porque, Magda, como quiera que sea, así le des entrada libre o los frenes, para México va a ser un problema serio. Y es un problema sanitario, es un problema económico, es un problema migratorio, es un problema que ya está sobrecalentada toda la frontera. Nada más hay que calcular que vienen cerca de 10,000 personas que salieron de San Pedro Sula y entre ellos van familias completas, Magda. Hay gente que trae a los niños, trae a la esposa, o sea, es grupos completos que de hecho en Guatemala eso hizo frenarse un poquito a la policía guatemalteca porque vieron que eran familias que traían pequeñitos, ¿no? Y bueno, ya veremos entonces cómo se empiezan a calentar los ánimos de aquí al miércoles, que será cuando Joe Biden esté tomando ya ahora sí posesión de la presidencia de los Estados Unidos, la posesión de la Casa Blanca. Muchísimas gracias, mi querido Juan María. Nos vemos y nos escuchamos el miércoles. Pues mira, el miércoles a estas alturas del partido, ya el presidente número 46 de los Estados Unidos habrá tomado posesión. Ya estaremos hablando de ese tema. Te mando un abrazo enorme, que tengas una excelente tarde. Igualmente buena semana para todos.